a otra lección de nuestro curso de WordPress. En esta ocasión vamos a dar comienzo a la lección que hace referencia a la apariencia de los temas y como podéis observar en el mapa mental, esta lección vuelve a incorporar una burbuja de otro color, principalmente porque vamos a tocar un tema fundamental a la hora de entender WordPress y entender el SEO al mismo tiempo. Como podéis observar, vamos a hablar de puntos que podéis encontrar en este apartado del panel de WordPress. En primer lugar vamos a hablar de la cabecera, que podéis incorporar vídeos, imágenes, dependiendo del tema. Vais a encontrar una pestaña de editor donde podéis editar código CSS y PHP. Esto es un poquito más avanzado, pero también lo veremos con el paso de las lecciones. En el caso de la pestaña del menú, llega un apartado muy importante porque tenemos la opción de hacer una estructura de menú, de crear niveles de menú, pero lo importante es desarrollar una buena estructura y una buena arquitectura web, que veremos también en lecciones un poquito más avanzadas, pero que es importantísimo para saber posicionarse de la mejor manera. A la hora de hablar de la estructura de menú, hacemos referencia a que podéis incorporar páginas, categorías, URLs personalizadas, podéis crear niveles de menú como subelementos. Cuando hablamos de opciones de menú, hablamos que tenemos que indicarle cuál va a ser su ubicación. Tenemos una pestaña de comentarios, tenemos una pestaña de temas. Aquí hay diferentes temas que podemos incorporar a nuestro WordPress. Hay temas gratuitos, temas de pago. Es importante que tengáis en cuenta que cada tema tiene unas ciertas características. Cuando hablamos de personalizar los temas, hablamos de que podemos cambiar el título, una descripción corta, podemos modificar los colores, su imagen de cabecera, los widgets. En la portada estática podemos mostrar las últimas entradas o una página estática. Y cuando queremos agregar temas, podemos agregar un tema gratuito, un tema de pago, que tenemos que subir ese tema. Esto ya lo veremos en la clase práctica y posiblemente lo empecéis a entender mejor con el paso de las lecciones. Cuando hacemos referencia a los widgets, cada tema incorpora unos widgets. Por defecto, pues, ya WordPress incorpora ciertos widgets que vamos a ver en la clase práctica. Estos widgets también se pueden incorporar a nuestro WordPress mediante plugins y estos widgets lo que hacen es incorporarse a un sidebar, que ya veremos también lo que es. Lo importante de esta lección es que tengáis claro que una buena elección en la estructura y en la arquitectura web nos va a dar un plus con el paso del tiempo para posicionar palabras clave tanto en esta estructura de menú para conseguir un mejor rendimiento en nuestra web y principalmente para que los motores de búsqueda entiendan nuestro contenido perfectamente ordenado. Cuando hacemos referencia a la clase práctica, hacemos referencia a que tenemos que acceder a la pestaña que aparece en nuestro panel de apariencia y aquí vamos a encontrar las pestañas que acabamos de mencionar en el mapa mental. Si queremos cambiar nuestra cabecera, accedemos, nos va a llevar al apartado para modificarla. Como veis, ya hemos incorporado una imagen de cabecera. Cuando hablamos de editor, aunque sea un poquito más personalizado y más profesional, tenéis que tenerlo en cuenta, que aquí podemos modificar PHP, CSS y todo lo que necesitemos para modificar parte de nuestras plantillas. En los menús, como ya hemos citado, es importantísimo crear una buena estructura y una arquitectura web. Esto toca conocimientos de SEO, pero lo importante es que tengáis en mente que tenéis que evolucionar en WordPress pensando en un buen posicionamiento a largo plazo. Por eso es importante que empecéis a relacionar ya conceptos tanto de este CMS como del marketing digital. Como podéis observar, podemos incorporar entradas, enlaces personalizados, categorías. En este caso tenemos una categoría creada, que es camisetas,
y la podemos añadir al menú. Si guardamos este menú y gestionamos con vista previa, podéis observar que en nuestro menú acaba de incorporarnos una categoría. Tenemos un producto solo que hemos desarrollado en un tutorial anterior, y como podéis observar tenemos dos páginas estáticas y una categoría que es donde nosotros queremos empezar a captar al usuario. Podemos crear diferentes niveles, como hemos citado, si queremos incorporarle a camisetas a una página de ejemplo o una página en general que sería tienda y queremos incorporar nuestra sección de camisetas, lo único que hacemos es moverlo y ya tenemos, como veremos ahora al gestionar la vista previa, tenemos un submenú. Ahora tenemos que acceder a la página de ejemplo que acabamos de incorporar y, como veis, ya hemos creado niveles en nuestro menú. Lo importante es que a la hora de crear este menú hagamos un estudio de palabras clave en donde se relacione ese menú con el contenido que tenemos en nuestra web, pero que tenga posibilidades a la hora de posicionar, teniendo en cuenta un número de búsquedas mensual en los motores de búsqueda, como puede ser Google, y también una dificultad a la hora de poder posicionarse mediante posicionamiento orgánico. Esto también lo veremos con el paso de las lecciones, pero es importante que tengáis en cuenta todas estas informaciones y valoraciones a la hora de entender tanto WordPress como el posicionamiento SEO. Hablamos de temas. En los temas vamos a poder escoger, tenemos una gran variedad de temas gratuitos, vamos a añadir nuevo y nos van a aparecer una gran variedad de temas que podemos incorporar a nuestro WordPress de forma gratuita. Como podéis ver, hay muchísimos temas. Y si queremos subir un tema de pago, tenemos aquí una pestaña para subir. Y os recomendamos una web que es zenforest.net, que tiene muchísimas opciones para los temas, siendo una tienda online, en donde vais a tener que buscar cuál es el mejor tema para lo que queréis montar, y en donde tenéis una gran variedad de opciones y cada tema tiene ciertas características que os dará un plus en lo que busquéis. Como podéis ver, es muy fácil, solo tenéis que entender y estructurar todo este contenido. Cuando hablamos de personalizar temas, por ejemplo, en nuestro tema nos deja incorporar un título y una descripción corta, nos deja cambiar los colores, nos deja hacer una cabecera multimedia, nos deja acceder a poder modificar nuestro menú desde un gestor visual. Ahora mismo vamos a hablar también de los widgets. Aquí podemos escoger si queremos nuestras últimas entradas o una página estática. Y aquí hablamos de un punto más profesional, como editar CSS. Como podéis ver, es muy interactivo todo. En el apartado de los widgets, cuando incorporamos WordPress, inicialmente nos crea unos ciertos widgets dependiendo del tema. Y aquí podéis ver, podemos incorporar un listado mensual de las entradas de tu sitio, un buscador, podemos crear un desplegable de categorías, un calendario, comentarios recientes, entradas recientes, un menú personalizado, una caja meta donde ya veremos lo que podemos incorporar ahí, un listado de las páginas, un número de etiquetas que incorporemos
sobre los posts o los productos en caso de que sea un e-commerce y queramos que el usuario vea las etiquetas más relevantes de nuestro sitio, un texto que también veremos que es muy importante a la hora de incorporar información a los widgets, y una RSS que también veremos con el paso del tiempo qué significa esto. Los widgets se incorporan a un sidebar. Los incorporamos aquí. Por ejemplo, ya tenemos un buscador, archivos, pero también queremos incorporar, por ejemplo, un menú personalizado. En este caso movemos a donde queramos, elegimos las opciones que nos dé este widget. Por ejemplo, tenemos un menú y ya lo hemos guardado, como podéis observar. Y si vamos a nuestra página, veis que hemos creado en esta barra lateral, que es un sidebar, hemos creado nuestro menú personalizado, en donde tenemos una subcategoría que es camisetas dentro de una página de ejemplo, y también tenemos quiénes somos. Esto es un widget que podemos también seleccionar donde queremos incorporar nuestro sidebar, pero también lo iremos viendo con el paso de las lecciones para que todos estos contenidos los vayáis relacionando mucho mejor y lleguéis a lecciones más importantes y con muchísimo más contenido, con una base bien perfeccionada. Pues con esto dejamos esta lección y empezamos ya a tocar lecciones un poquito más avanzadas, en donde veremos características fundamentales para entender tanto WordPress como el posicionamiento orgánico en Internet. Nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.